Abuso demoníaco. Historia escrita por Jacqueline Sandoval. La infancia debería ser la época más feliz de cualquier persona, pero no siempre es así. En mi caso es algo que quisiera borrar de mi memoria. Solo con la presencia de José encontré el cuidado que creía perdido. Cuando conocí a José, era una persona totalmente quebrada emocionalmente. Desde los 14 años estuve internada en una clínica psiquiátrica, por orden de mi padrastro, para que no contara sus oscuros secretos. Cuando tenía 3 años, mi madre se casó con Iván, un abogado no muy talentoso, pero quien de un día para otro logró un gran poder ligado a grandes políticos. A los 7 años comenzaron sus abusos. En las noches visitaba mi habitación. En un principio no me daba cuenta de sus intenciones. Soñaba con monstruos que me tocaban, pero al despertar, era Iván quien estaba a mi lado, según él, para arroparme. Después de un tiempo, sus ataques fueron más descarados, amenazándome con matar a mi madre y a mi pequeña hermana si contaba lo sucedido. Me sentía totalmente humillada y asustada de sus actos. Me volví una niña retraída y temerosa del mundo. Cuando traté de contarle a mi madre, ella solo me regañó, diciendo que si volvía a hablar mal de mi padre, me golpearía rompiéndome la boca por decir tales aberraciones. Con esto me sentí más sola y más vulnerable aún. Así viví mi infancia, entre el dolor y frustración. Me sentía totalmente desolada al pensar que las personas que supuestamente debían cuidarme y protegerme eran quienes me causaban más daño. Cuando cumplí los 14 años, Iván me llevó a una fiesta donde estaban sus amigos, entre ellos políticos y jueces. Fue en ese momento que él me llevó a una habitación para que su mejor amigo, un juez, abusara de mí. El asco y el miedo me hicieron golpearlo y gritar llamando la atención de todos los presentes. Cuando llegó Iván a la habitación, le dije que ya no callaría más sus abusos y que los haría públicos. Sus amigos presentes solo reían. Eran todos igual de malditos que él. En ese instante, Iván, totalmente ofuscado, me dijo que me arrepentiría de lo que estaba haciendo. A la semana siguiente, arregló todo para que me internaran en un psiquiátrico. A pesar de estar en un lugar rodeado de personas peligrosas, me sentía más segura que en casa, por lo que me adapté a mi nueva realidad. Pero al poco tiempo, me enteré de una dolorosa noticia. Iván no solamente había abusado de mí. Al ya no tenerme a su alcance, comenzó a atacar a mi pequeña hermana. Clara no soportó la situación por mucho tiempo, por lo que una tarde subió hasta la azotea de su colegio y se lanzó, acabando así con su vida. Cuando me enteré de lo ocurrido, la rabia y la impotencia se apoderaron de mí. El dolor era indescriptible de perder a quien para mí era el ser más puro y más inocente que tenía en mi vida, y a quien más amaba con el alma, por lo que juré vengarme. Producto de esta desgracia, mi madre abrió los ojos ante lo que vivimos con mi hermana, en manos de Iván. Llevada por el dolor y la culpa de no protegernos, fue que en una mañana, mientras Iván aún dormía, que ella tomó un hacha y con esta golpeó su cara y su cuerpo, dejándolo totalmente destrozado. Debido a la forma en que se ensañó con su cuerpo, a mi madre le dieron cadena perpetua. Esto nuevamente me causó un gran dolor, pero pensé que al acabar con la vida de Iván, ya no era necesario hacer una venganza, y que ya ese hombre no nos haría más daño. Pero estaba muy equivocada. La pesadilla recién comenzaba. A los 18 años salí del psiquiátrico, en donde había conocido a José, quien en ese momento tenía 28 años. Pese a la diferencia de edad, nos entendíamos muy bien,
por lo que comenzamos una relación al cumplir la mayoría de edad. Él era un asistente del lugar, quien desde un principio me protegió y me entregó el cariño que yo no conocía. Me hice muy cercana a él. Solo en su presencia me sentía segura y amada. Fue por ese motivo que le pedí al salir del psiquiátrico que se fuera a vivir conmigo. Al llegar a mi casa, la que había estado abandonada desde hacía un tiempo, recordé todos los horrores vividos, pero también los lindos momentos junto a Clara. Fui a su habitación y me senté en su cama, en donde pude llorar su muerte y sacar todo este dolor reprimido. Ya totalmente cansada, y cuando ya no me quedaban más lágrimas, sentí su pequeña mano en mi cara, regalándome una caricia de consuelo, como señal de haberme perdonado por no haber podido protegerla. Al sentir su presencia en la casa, lejos de causarme miedo, me daba la certeza de que ella seguía a mi lado, y eso me causaba cierta alegría. Al poco tiempo me di cuenta que no solo estaba ella en casa, sino también otra presencia, algo que no solo notaba yo, sino también José. Nuevamente volvieron las pesadillas y los terrores nocturnos. Volví a soñar con monstruos que me tocaban, pero al despertar, solamente estaba José durmiendo a mi lado. Al otro día me sentía cansada, sin ánimos de nada. Incluso me afectaba en mis estudios y había retomado al salir del psiquiátrico. No me podía concentrar en nada. Me sentía enferma, con migrañas y dolores en todo mi cuerpo. Solo la compañía y el amor de José calmaban mis tormentos. Él era un hombre muy distinto a quien era Iván. Era protector, cariñoso, comprensivo, siempre muy preocupado por mi bienestar, procurando que me olvidara de mis problemas, sacándome una sonrisa de vez en cuando. Pero mi dolor era tan grande que no los podía superar. Muchas veces me propuso irnos de aquella casa, pero yo no quería alejarme de la presencia de mi hermana, por lo que insistía para que nos quedáramos ahí. Poco a poco fui sintiendo cómo aquella otra presencia se hacía más presente en la casa. En las noches, al despertar de las pesadillas, ya no solo veía a José, sino que al lado de mi cama estaba Iván, con su cara destrozada, fingiendo una sonrisa en su boca deforme, aterrándome hasta paralizarme. Sentía sus asquerosas manos nuevamente por mi cuerpo, haciéndome daño. Sin poder moverme, desesperada, las lágrimas se deslizaban por mis mejillas, en los ataques que me daban la impresión de durar toda la noche, dejándome moretones y rasguños en mi piel. Sus dedos aparecían marcados en mis piernas y en mis pechos. Al terminar estos ataques, Iván me hacía una señal de silencio y me decía que si hablaba o me iba de la casa, lo pagaría muy caro. Nuevamente me vi amenazada por Iván, pero esta vez no le haría caso y comenté el tema con José, quien nuevamente me propuso irnos de casa. Pero yo aún tenía miedo de Iván, por lo que le dije que aún esperáramos un tiempo más, para no provocarlo. Además tenía la presencia de mi hermana, que cada cierto tiempo aparecía, y me decía que no la abandonara nuevamente en ese lugar. Ese fue mi peor error. La próxima noche, volvió a aparecer Iván en mi habitación. Cada vez su presencia era más fuerte. Parecía que se alimentaba de nuestras energías, haciéndose más potente, mientras que José y yo nos debilitábamos cada vez más. Casi sin nada de energías, cierta noche, desperté y abrí mis ojos. Frente a mí estaba Iván. Con la mirada furiosa, se acercó a mí y me dijo: «Te lo advertí. Te dije que no dijeras nada. Ahora deberé castigarte». El miedo nuevamente me paralizó. Quería gritar y decirle que me dejara tranquila, pero nada de esto pude hacer. Ante mi mirada perpleja,
vi cómo Iván se acercaba a José. Trataba de moverme con todas mis fuerzas, sin resultados. Ante la impotencia sentía cómo mi corazón se desgarraba al ver cómo Iván tomaba la vida de mi amado José. Posó sus asquerosas manos en su cuello, apretándolo hasta que José dejó de respirar, llevándose con él mi única razón para vivir. Cuando desapareció y pude recuperar mi movilidad, traté de revivir a José infructuosamente. Él ya se había ido. Lo tomé en mis brazos y vi su mirada apagada. Lo acerqué a mi corazón como para tratar de traspasarle mis latidos. No podía soportarlo. Lo amaba demasiado como para dejarlo ir. Grité y lloré, maldiciendo a aquel monstruo, jurándole que lo destruiría. Pero solo escuché una siniestra risa de su parte, en señal de burla. Ya no podía seguir tolerando esa situación, por lo que acudí a una iglesia en busca de ayuda. Un padre fue a mi hogar, haciendo oraciones para despojarlo, pero esto solo lo provocó aún más. A los días recibí la noticia de que habían encontrado muerta a mi madre en su celda. Ya no me quedaba nadie en el mundo. Estaba completamente sola, con la única compañía del acoso de Iván, quien se jactó diciéndome que él había causado la muerte de mi madre y que se llevaría a todos quienes se acercaran a mí. Nuevamente estaba cayendo en una depresión. Mi vida estaba totalmente destruida y mi corazón ya no quería seguir latiendo. Vivía cada día esperando que fuera el último. Invocaba a mi hermana y le decía que me llevara, pero ésta solo me decía que aún no era tiempo. ¿Qué más tendría que soportar?, me preguntaba. ¿Acaso debía sufrir toda mi vida en completa soledad? No quería eso para mí, por lo que decidí acabar con todo. Salí dispuesta a acabar con mi vida. No quería hacerlo en casa, en presencia del alma de Iván, y menos aún arriesgándome a que mi alma quedara atrapada en esa casa junto a él. Caminé hasta el metro, en donde había planeado hacerlo. Al llegar vi cómo muchas personas me miraban en forma extraña, tal vez por mi aspecto descuidado. Esto me hizo sentir intimidada, por lo que esperé sentada en una banca a que la gente se fuera, ya que había niños presentes y no quería causarles un trauma. Fue en esa banca en que me encontraba con la mirada perdida, que se me acercó una señora de edad avanzada. Se sentó a mi lado y tomó mi mano. La miré a los ojos y vi tanta bondad que no pude evitar llorar y arrojarme a sus brazos. Aquella mujer me acogió en sus brazos y me dijo que no me desesperara, que todo estaría bien. Necesitaba tanto de un abrazo y una palabra de aliento, que no me importaba que viniera de una persona extraña. Después de un momento en que ya me había calmado, le pedí disculpas por mi actuar, pero ella me dijo que no me preocupara, que me ayudaría, y me invitó a su casa. Al llegar noté que era una casa muy humilde, pero muy limpia y acogedora. Me sirvió una sopa y luego me invitó a pasar a su habitación para dormir un rato. Esa fue la primera noche en muchos años en la cual no tuve pesadillas. Me sentía en paz y en calma, y pude recuperar todas mis energías perdidas. Al despertar, le agradecí su amabilidad y le dije que debía volver a casa, pero ella me dijo que no era seguro aún y que la escuchara con la mente abierta de lo que tenía que decirme. Yo poseo un don especial, pero muy peligroso. Cada cierto tiempo vienen almas a pedirme ayuda. Esto me ha traído muchos problemas. Es por eso que solo escojo casos muy especiales en los cuales ayudar. Hace un par de días se me presentó un joven con mucha luz llamado José. Él me dijo que te encontraría en esa estación aquella mañana y me pidió que te ayudara, y le prometí que lo haría. En ese momento,
Al escuchar el nombre de José, no pude evitar ponerme a llorar como una niña. La mujer nuevamente me tomó entre sus brazos y sentí el mismo amor que me entregaba José, por lo que me dijo era él quien estaba a través de ella. Nuevamente tomó mis manos y cerró sus ojos. Luego de un largo tiempo me dijo: lo que te sigue no es el alma de Iván. Él dejó de existir hace muchísimos años atrás. Quien tomó su lugar es un demonio. Iván pactó con un demonio para tener éxito, pero este lo engañó. Es un demonio de baja denominación, un demonio de la lujuria. Al momento de pactar, tomó el control de Iván, despojándolo de su alma y dándose paso a tomar dominio de su cuerpo. Por eso no funcionaron las oraciones de despojo del padre, ya que no estaban dirigidas al demonio, sino al alma de Iván, quien ya no está en este plano. Ahora hay que atacarlo directamente. Pero antes hay que buscar el instrumento con el cual se hizo el pacto, y para eso yo te ayudaré. Me quedé totalmente asombrada, y recordé que en los primeros años en que vivimos con Iván, él era muy distinto. Era un hombre amable y cariñoso, aunque sí muy ambicioso. Fuimos a mi casa, y con la ayuda de un péndulo, logramos encontrar una carta que estaba en el sótano. Tenía una oración en latín, y al final unas manchas de sangre. Procedimos a quemarla con alcohol que traía aquella mujer. En el momento se levantó una gran llama, acompañada de gritos de ultratumba, los cuales eran ensordecedores, causándome un gran terror. Pero en ese instante, la mujer me dice: no tengas miedo, sé valiente, desde ahora ya no tienes nada que temer. Se levantó, con las manos al cielo, y con una poderosa voz intensa, hizo una oración despojando definitivamente a aquel demonio de mi casa. Desde aquel episodio nunca más volví a sentir nada en mi casa, ni siquiera la presencia de mi hermana, la cual no era ella. Eliana, aquella mujer que me ayudó, me dijo que no era mi hermana quien estaba ahí. Era el mismo demonio quien me manipulaba, haciéndome creer que era ella, para que así no abandonara la casa. Después de todo lo ocurrido, vendí la casa y me fui de esta ciudad. Comencé una nueva vida, agradecida de José, quien aún después de su muerte me siguió protegiendo. Mi gran amor, quien espero volver a verlo en una próxima vida, aunque de vez en cuando aún siento su presencia en mis malos momentos, en donde me da fuerzas para seguir luchando, y quien me alimenta para formar una nueva vida junto con Franco, un chico al cual conocí hace tiempo, y quien me ha entregado bastante apoyo y amor, pese a que sabe que mi gran amor siempre será José, que siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Viví una gran pesadilla y perdí todo lo que más amaba, producto de la ambición de un hombre y de la inconsciencia de mi madre, quien no me creyó en su momento, teniendo que pagar con sus vidas y con mi infelicidad. Además dejo todo atrás, con el orgullo de no haberme dado por vencida pese al dolor vivido, y que ahora con más fuerza lucho por la nueva familia que estoy formando con Franco, y con la convicción de que hasta las peores experiencias se pueden revertir, y que hasta los peores demonios se pueden destruir cuando nos respalda un amor, aunque este ya no esté en vida.